Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano Lubín, José Gutiérrez Guevara, y mi esposa Marta Ruiz. Somos evangelistas de la iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, en este momento venimos para pedirle atención, un momentico de su atención para hablarles de la palabra de Dios. Mis hermanos, el sábado pasado nosotros llevamos un seminario en la cual decía qué significa recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Y llevamos ese tema en la cual fue de mucha bendición, porque la pregunta que nos hacía Dios, también Él mismo nos la respondía. Mis hermanos, hoy llevamos y venimos a llevar un mensaje que va a glorificar al Señor y a darnos una enseñanza para cada uno de nosotros. Este seminario tiene como nombre Una vida conforme al Espíritu de Dios. Una vida conforme al Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar directamente con la palabra de Dios. Vámonos para el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Dios en su palabra, mi hermana Marta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Al Espíritu de Dios. Mis hermanos, el significado de recibir a Jesucristo, esto nos da a entender de que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, confesándolo como nuestro Salvador y Redentor, mis hermanos, el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros. Ya no está como el Paracleto que está al lado de nosotros, no. Ya está morando dentro de nosotros en el momento que lo recibimos. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, sino a los que hemos estado unidos delante de la presencia de Cristo Jesús. Mis hermanos, esto se puede comprender de 4 maneras. No hay condenación si nosotros recibimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ya lo dije anteriormente. Pero no hay condenación de parte de Dios, Jehová, por lo que nos toca a nuestro pecado. Por lo que nos toca a nuestro pecado. La herencia pecaminosa, o es decir, el pecado de Adán y Eva. No hay condenación. Se está refiriendo a nosotros. No hay condenación a nosotros, en el momento en que nosotros hemos hecho la oración de fe. Dice, por lo que toca a nuestro pecado no hay condenación. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, no hay condenación. No hay condenación porque tú y yo estamos anotados en el libro de la vida. La obediencia trae bendiciones. No hay condenación cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y obedecemos los 10 mandamientos. Entonces, cuando lo ponemos nosotros en práctica los 10 mandamientos, cuando nosotros recurrimos a los 10 mandamientos para poder nosotros alcanzar a comprender cuál es el propósito de Dios en la vida tuya, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tus familiares. Entonces, vámonos para el segundo capítulo a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en cuanto a su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén, amén. Dice la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios que da vida en Cristo Jesús nos ha liberado, oído, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte espiritual. No vamos a hablar de la muerte natural porque estamos en eso, si estamos nosotros marcados. Pero de la ley de la muerte espiritual, sí, el Espíritu de Dios nos da esa bendición por la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque la ley del Espíritu Santo que da vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte espiritual, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, aquí tenemos dos leyes o principios. Oído, dos leyes o principios que significan: el primer principio característico del Espíritu Santo es darnos vida. Por eso la palabra dice que da vida en Cristo Jesús. Y al recibir vida en Cristo Jesús, nosotros también recibimos vida. Es dar vida y darnos la palabra de Dios, Jehová, a todo creyente para una vida santa. Dios nos da su palabra a través del Espíritu de Dios, para que nosotros podamos comprender qué es lo que significa el propósito de Dios en nuestras vidas. Y así lo dice: a todo creyente para una vida santa. Ahora, vamos para el segundo término. El segundo principio característico del Espíritu Santo, mis hermanos, es prevenir y evitar que el pecado que mora en nosotros, es decir, el que traemos de Adán y Eva, el pecado de nuestra naturaleza pecaminosa, pues ese pecado no nos vaya a arrastrar a una muerte espiritual. Oído, que ese pecado no nos vaya a arrastrar hacia una muerte espiritual. A eso se está refiriendo el Espíritu de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Vámonos para al libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Dice así la palabra del Señor: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, en la cual se especifica y dice: porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés, oído, porque Dios, Jehová, Dios Yahvé, ha hecho lo que Dios ha hecho, lo que no pudo hacer la ley de Moisés. Entonces, no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como somos nosotros, débil, como la de hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en la misma condición débil. Mis hermanos, cuando hablamos en cuanto a esto de la palabra de Dios y refiriéndonos a la ley de Moisés, no a la ley de Dios, tenemos que especificar, mis hermanos, que Dios dio su bendita ley, que son los 10 mandamientos, desde el 1 hasta el 10. Pero también Dios le dijo a Moisés que escribiese la ley, pero también hay apartes de esa ley que son partes de Moisés. Y esa ley no puede ser perfecta. La única perfecta es la de Dios, la que nos enseña. Entonces, dice: mis hermanos, sí, mis hermanos, porque Dios Jehová ha hecho lo que la ley de Moisés
no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo. ¿Debido a qué? Debido a la naturaleza del hombre pecador. A la naturaleza del hombre pecador se está refiriendo es que nosotros teníamos una herencia pecaminosa que nos llevaba a caer constantemente en pecado. Hermanos, a la ley de Moisés le era imposible, oído, a la ley de Moisés le era imposible producir una vida santa. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era imperfecta, era una ley dada por el hombre. Entonces no podía producir en nosotros una vida santa. En el hombre, porque el hombre es débil a causa de la carne y del pecado. El hombre es débil a causa de la carne y el pecado. Tú sabes que la carne, el deseo, las pasiones y las miradas carnales lo que trae es corrupción, corrompimiento, daña nuestro espíritu y daña nuestra alma. Y el pecado, que es algo tan exquisito, que eso es lo que nosotros más nos atrae. Parecemos nosotros como la abeja en el panal, buscando siempre cómo producir y llegar al panal a producir más abeja, más miel otra vez. Mis hermanos, el problema no consistía, oído, el problema no consistía en los 10 mandamientos. Por eso es que apartamos la ley de Moisés a la ley de Dios. El problema no consistía en los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino en la caída naturaleza humana, es decir, en el pecado que cometió Adán y Eva allá en el paraíso, la desobediencia. La ley de Dios, Jehová, hablaba a hombres que eran ya pecadores y que no tenían fuerzas para obedecer. La ley de Dios hablaba a hombres que eran ya pecadores y que no tenían fuerzas para obedecer. Estamos hablando ya de los 10 mandamientos. Pero Dios Jehová, desde el principio de Génesis capítulo 1, versículo 15, si no me equivoco, o capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios: pero Dios Jehová intervino, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado. Oído, Dios mandó a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado. Es decir, no quiere decir de que no era humano. Claro que él era humano. Él donde quiera, él le pellizcaban y sentía el dolor porque él era de carne. Pero en semejanza quiere decir de que él fue un hombre perfecto. Él nació perfecto. Él nació sin pecado. Dentro de sí, Jesucristo no tenía la herencia pecaminosa que tuvo o que empezó a tener Adán y Eva y a nosotros a nuestros días. Dice: Dios intervino enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado. Observemos con cuidado, mis hermanos, que el Señor Jesús no vino en carne de pecado, sino en semejanza de carne y de pecado. Mis hermanos, nuestra vida, nuestra caída naturaleza de pecado, jamás se dice que sea perdonada. Oído, presten atención a esto que estoy hablando. Dice, de nuestra caída naturaleza de pecado, jamás se dice que sea perdonada. Jamás se dice. En la palabra de Dios no dice que la naturaleza con que nosotros nacimos sea perdonada. Pero téngame paciencia, que ya viene la respuesta. Y dice: es condenada. No es perdonada, pero es condenada. Entonces, Dios toma control sobre ese pecado y sobre esa naturaleza. Ahora, son los pecados que hemos cometido los que son borrados con la sangre de Cristo Jesús y por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por la triunfante resurrección. Nosotros somos limpios de todo pecado a través de la sangre de Cristo Jesús, mis hermanos. Significa que Dios Jehová, Dios Padre, Dios eterno, dice, por intermedio de su Hijo Jesucristo, perdonó al hombre pecador los pecados
los pecados, perdonó al hombre pecador, perdonó al hombre pecador los pecados y no los perdonó. Quiero que me entiendan bien. Al hombre pecador Dios le perdonó. Dios perdona al pecado. Lo sabemos porque la palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero Él aborrece al pecado. Aquí Dios a través del Espíritu Santo enseña a nosotros de que Dios te perdona a ti y a mí y a toda la humanidad. Nos perdona a nosotros como hombres que somos y como humanos que somos. Pero el pecado que está en nosotros no los perdona, sino que son condenados, dice. Pero los pecados del hombre pecador no los perdona, sino que son lanzados a la profundidad de los abismos y no se vuelve a recordar nunca más. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios nunca ha querido, ni es el deseo de Él, porque el amor de Él está a favor de nosotros, de que nosotros alcancemos la salvación, que nosotros estemos disfrutando del reino de Él allá en el cielo, pero siempre obedeciendo lo que Él nos enseña en su palabra. El pecado del hombre no es perdonado, es lanzado a la profundidad de los infiernos, o es decir, que es condenado. Por eso que cuando nosotros llegamos en oración delante de Dios, nosotros no podemos decir, Señor mío, te pido, perdona mis pecados. No. Usted no puede decir que perdona mis pecados. Usted tiene que decir, perdóname, Señor mío, porque te fallé, porque he desobedecido tu palabra. Ahí sí, Dios te perdona a ti. Pero los pecados que tú estás pidiendo, ahí en la cual está pidiéndole al Señor que le perdone a ti, que le perdone a ti, que le perdone a ti los pecados que tú cometiste. Y esos pecados que tú cometiste son lanzados a la profundidad de los abismos de los infiernos y nunca más Dios vuelve a conocerse. Los pecados del hombre son condenables, se condenan, son condenados, dice la palabra de Dios. Para darle la honra y la gloria al Señor, lo encontramos en Jeremías 31-34. Romanos capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para darle la honra y la gloria al Señor. El 4. La palabra dice, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu Santo. Hoy dice, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Pero no estamos hablando de la ley de Moisés. Estamos hablando de la ley de Dios, en la cual Dios nos llama a que nosotros la pongamos por obra. Dice, de la ley de Dios, pues ya no vivimos según las inclinaciones de nuestra naturaleza, que es pecaminosa, naturaleza de la carne y del pecado, sino que vivimos según el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va guiando, pero nos va guiando a través de los mandamientos. Él nos va recordando el primero, el segundo, el tercero, así sucesivamente, con el fin de que nosotros empecemos a razonar y a darnos cuenta que lo que Dios quiere es que nosotros sigamos ese camino de los mandamientos. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar al Señor. Este es capítulo 4. Ahora la justicia de la ley de Dios, Jehová. Dice, ahora la justicia de la ley de Dios, Jehová, y sus mandamientos han quedado cumplidas en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Los que no estamos conforme a la carne y el pecado, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, al morar en nuestras vidas, en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo que nos da la capacidad para amar a Dios Jehová. El Espíritu Santo nos da esa capacidad, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros para amar a Dios Jehová y para amar a nuestro prójimo. Esto significa todos sus mandamientos.
esto de que entre los dos mandamientos, entre las dos primeras partes, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, de tu corazón y de tu mente, y a tu prójimo con tú mismo. Eso aparece en la palabra de Dios. Pero usted a tus hijos no le puede estar diciendo estos dos versículos. Usted tiene que decirle desde el 1 hasta el 10, para que ellos comprendan cuál es el significado de la palabra de Dios y de los mandamientos que nosotros tenemos que poner en práctica. Ya nosotros sabemos, porque ya nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, que si yo amamos al prójimo como a ti mismo, entonces estamos cumpliendo mayor parte de los mandamientos de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Vámonos para Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Aquí hay una pregunta sumamente importante, mis hermanos, porque nosotros tenemos que pensar y darnos cuenta de lo que Dios nos quiere decir en su palabra. ¿Sí? Porque si yo, que conozco la palabra de Dios, que yo ya recibí al Señor en mi corazón, que yo lo acepté como mi Salvador y personal, yo tengo que hacer de mi parte la forma de cómo cambiar. Claro, Dios nos va a ayudar, pero el Espíritu Santo está en ti, Él te va a ayudar. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, dice, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa, de la carne y del pecado, solo se preocupan por seguirlas, por estar detrás de ellas, por estar haciéndolas, por estar en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en la lavicia, en la lascivia, en la iniquidad. Todo esto lo que contrae son pecados graves delante de Dios, faltas y errores que Dios los prohíbe en su palabra para que nosotros tengamos una vida santa. Dice, pero los que viven conforme al Espíritu de Dios se preocupan por las cosas del Espíritu de Dios, por las cosas de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué nos dice? Que nos dice en su palabra: no matar, no fornicar, honrar a padre y madre, y así sucesivamente lo que dice Dios en su palabra. Él nos dice: no adorarás a ídolos, ni a imágenes, ni te arrodillarás a ellos. Todo eso nos lo dice Dios en su palabra, es para que nosotros lo pongamos en obra, en práctica. Porque cuando tú vayas a llegar al lugar secreto a hablar con Dios, tú no puedes hacerlo a través de una imagen, mi hermano. Tú no lo puedes hacer porque Dios no está ahí, el Espíritu Santo no está ahí, el Espíritu Santo no está ahí así tú hayas recibido al Señor en su corazón. Porque hay muchas personas que dicen: yo recibí a Jesucristo, pero lo recibieron de boca, pero no de corazón. No, mi hermano, nosotros tenemos que recibir a Jesucristo de nuestro corazón, confesándolo con la boca, pero haciendo lo que Él nos dice en su palabra. Ahí es cuando viene una vida santa, para darle la honra y la gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí da a entender que si nosotros andamos en el pecado y en la carne, entonces nosotros estamos mal con Dios. Estamos llegando otra vez a ser aquella persona que estaba en el mundo. Pero cuando hacemos las cosas del Espíritu Santo, nosotros somos bendecidos. Y no solamente tú, sino tu familia, tu esposa, tus hijos, todos nosotros somos bendecidos, mis hermanos. Ahora, vámonos para el libro de Romanos. Estábamos en Romanos 5, pero hay algo que yo quiero decirles porque se me pasó. Dice: pero los que son conforme al Espíritu Santo, es decir, a los verdaderos creyentes, a lo que estaba ahorita explicando yo, pero ahora la quiero explicar de una forma mucho mejor. Pero los que son conforme al Espíritu Santo, es decir, los verdaderos creyentes que renuncian por encima de la carne y del pecado y de la sangre, y viven para las cosas eternas, están ocupados con la palabra de Dios, la oración, el clamor y el servicio cristiano. Pero los que son conforme al Espíritu Santo, oído conforme a su palabra, es decir, a los verdaderos creyentes, que renuncian por encima de la carne y el pecado, y viven para las cosas eternas,
están ocupados en la palabra de Dios, Jehová, en la oración y en el clamor al servicio cristiano. Mis hermanos, esto es lo que nos da a entender Dios, que cuando nosotros estamos en el mundo, seguiremos en el mundo, en la mundicia. Cuando nosotros seguimos las cosas de Dios, Dios nos conserva ahí, en ese lugar. Vámonos para el Romanos capítulo 8, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mis hermanos, preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa, de la carne y del pecado, eso conlleva a la muerte. Mis hermanos, conlleva a la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es muerte. Muerte. No estamos hablando de la muerte natural, que estamos marcados para morir. No, muerte espiritual. Eso es terrible, mis hermanos. Cuando una persona está muerta espiritualmente durante muchos años y está vivo y tiene la oportunidad de arrepentirse y de buscar de Dios para alcanzar la salvación, bueno, está en enhorabuena. Pero si esa persona llegase a morir con el pecado de muerte, completamente está condenado, mi hermano, porque así lo enseña la palabra de Dios. Él lo enseña, no lo estoy inventando yo ni nada, esto es que el Señor nos lo enseña en su palabra. Dice, pero preocuparse por las cosas del Espíritu Santo nos llevan a la vida y a la paz. Nos preocupamos por las cosas del Espíritu Santo, por su palabra, por su amor, por su misericordia, porque el Espíritu Santo es Dios. Él nos lleva a la vida, a una vida de abundancia, una vida de salud, una vida de alegría, una vida de gozo, una vida llena de armonía con la familia, con tus hijos, con tu esposa y de ti mismo. Y también te lleva a una paz duradera, a una paz que estamos nosotros deseando desde este momento nosotros, mis hermanos. Con esta pandemia que está llevando a las personas a morir sin desearlo, morir con buena salud, jóvenes con buena salud. Y viene este coronavirus y daña a toda la humanidad. Este espíritu de muerte, la única forma para poderlo sacar de nuestras vidas es a través de la oración, ruego y clamor. Amén. Es así que podemos nosotros hacer. Es la única forma, mis hermanos. Aquí estamos esperando, están diciendo que esto se va a demorar hasta 2 años para venir la vacuna. ¿Cuánto recorrido no habrá hecho esta peste en toda la humanidad? ¿Cuántas personas no se habrán fallecido, mis hermanos? Por eso que tenemos que estar preparados. Por eso que tenemos que estar preparados. El Espíritu Santo es el que está con nosotros todavía actualmente, porque la iglesia todavía está aquí. La iglesia está en este mundo todavía. Pero aprovechemos de que está el Espíritu de Dios aquí, nuestro Consolador, que es el que nos guía, nos lleva, nos aconseja, nos habla. Él es la persona indicada, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno es, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces, de la mentalidad de la carne, volvamos otra vez. La mentalidad de la carne y del pecado significa corrupción mental, mis hermanos. Es corrupción mental, ¿no? Estamos viendo nosotros cómo las personas que le están llegando les ha llegado una cantidad de compras en la cual, pero estas personas, los que están encargados de esto, que están administrando, le subieron el precio a esto para tener una dádiva a ellos ahí. Eso es corrupción. Por eso dice, la mentalidad de la carne y el pecado, lo que trae es corrupción mental de la naturaleza caída. Pero la mentalidad del Espíritu Santo, aquí vamos a la mentalidad del Espíritu Santo, mi hermano, es vida y es paz. El Espíritu Santo es la garantía de vida, que es vida verdadera de paz con Dios Jehová. Oído, la mentalidad
del Espíritu Santo es garantía de vida, que es vida verdadera de paz con Dios. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, para darle la honra y la gloria al Señor. Vámonos para el Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Mis hermanos, clarito nos lo está diciendo Dios en su palabra, claritico. Así es. Clarita. Nos está hablando como Padre maravilloso. Él nos dice, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa. En varias ocasiones nos ha dicho Dios esta misma palabra, los que se preocupan por seguir su naturaleza débil de pecado, de la carne y del pecado. Nos lo ha dicho varias veces en el trayecto de este seminario. Entonces, Dios nos está llamando como palabra, como Padre maravilloso, a que nosotros meditemos, a que nosotros hagamos un par en nuestras vidas y empecemos a meditar lo que nos está queriendo decir Dios Padre a través de su Santo Espíritu. Y Él dice, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa, de la carne y del pecado, son enemigos de Dios, mis hermanos. Enemigos de Dios. ¿Cómo puede ser posible que tú, siendo hijo de Dios, vayas a ser enemigo de Dios, mis hermanos? Porque nosotros nos volvemos enemigos de Dios cuando nosotros entramos en esa parte a ofender y desobedecer la palabra de Dios. Entonces, porque si quieres, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley, a la ley de Dios, a los mandamientos. Dice, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley, que es los 10 mandamientos, mis hermanos. Vean, los 10 mandamientos fueron dados a nosotros, no es para salvación. Yo lo he repetido varias veces, mis hermanos, los 10 mandamientos no es para salvación. Los 10 mandamientos no te van a dar la salvación. Los 10 mandamientos no te van a indicar el camino de la salvación. Pero los 10 mandamientos es para conocimiento del pecado. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos y dice la palabra de Dios que los mandamientos fueron dados para conocimiento del pecado. El único que te salva, es aquel que se crucificó allá en el monte Gólgota, mis hermanos. Aquel que murió en la cruz del Calvario, en sacrificio, aquella sangre que de él derramó para perdón de pecado y de la triunfante resurrección, porque si Cristo Jesús resucitó, nosotros, la iglesia, nosotros los que hemos recibido a Jesucristo, resucitamos junto con Él. Él lo enseña en su palabra, mis hermanos. Entonces, ¿qué mejor forma que buscar de nosotros, de Él, la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? Mis hermanos, capítulo 7. La mentalidad de la carne es muerte, porque es enemistad contra Dios Jehová. El hombre pecador es un rebelde contra Dios. Nosotros somos rebeldes, somos desobedientes, somos personas tercas, unas personas que nosotros queremos siempre ir en contra de la voluntad de Dios, y eso nos hace mucho daño a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a nuestras familias y a la descendencia que viene detrás de nosotros. Y tiene una rebeldía activa contra el mismo Dios. Mis hermanos, la mentalidad de la carne y del pecado no se somete a la obediencia. Oído, la mentalidad de la carne y del pecado no se somete a la obediencia de Dios, Jehová, que quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. Quiere ser su propio amo y no obedecer su palabra, porque la palabra de Dios dice que la desobediencia trae consecuencias. Amén, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que fijarnos lo que Dios nos está queriendo decir en su palabra, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Ahora, vámonos para Romanos capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria, Amén. gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, esto es un campanazo que nos está dando el Señor a nosotros. Vean, los que viven según la carne y el pecado nunca
podemos agradar a Dios. Amén. Yo digo podemos porque es que estamos en este mundo. Si nosotros no nos cuidamos, podemos deslizarnos y podemos caer. Pero abogado tenemos a Jesucristo delante de Dios Padre. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque así lo enseña la palabra. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la carne y del pecado, de la naturaleza débil, no puede agradar nunca a Dios. Nunca lo puede agradar, mis hermanos. Nunca puede agradar a Dios, porque Dios así lo enseña en su palabra. Mis hermanos, es un Dios maravilloso, en la cual Él nos da a nosotros la propiedad y la inteligencia, y nos da a nosotros la forma de comprender lo que Dios nos enseña en la palabra. Mis hermanos, ¿no es sorprendente pues que los que viven según la carne y el pecado no pueden agradar a Dios Padre? Es la pregunta. ¿No es sorprendente pues que los que viven según la carne y el pecado no pueden agradar a Dios Padre? Piensa en esto, es una pregunta, mis hermanos. No hay nada que una persona inconversa pueda hacer para agradar a Dios Padre. Oído, no hay nada que una persona pecadora, inconversa, que no ha querido buscar de Dios, que no ha querido agradar a Dios, dice, ninguna inconversa que pueda agradar a Dios, ninguna de las obras, ninguna religión, ningún sacrificio, nada en absoluto. Primero ha de reconocerse como pecador y culpable y recibir a Cristo Jesús mediante un acto de fe. Solo entonces podrás conseguir la sonrisa de aprobación de Dios Padre. ¿A través de qué? A través de la oración de fe. Mis hermanos, busquemos a Dios. Busquémoslo, mis hermanos. Busquemos a Dios, no pierdas tú la oportunidad, mis hermanos. Vea lo que está sucediendo. Aquí todas las personas fallecen. Aquí no solamente que los viejitos, que son los que tienen, que están, hemos dicho, en la cuerda floja, no. Aquí hay jóvenes que están muriendo y niños que están siendo contagiados. Pero tenemos que estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo Jesús. Si nosotros estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo Jesús, Dios nos limpia. ¿De qué? Primero, del pecado. Y segundo, de una muerte que no es de Él, que Él no ha llamado, que no es de su voluntad. No, Señor, esta muerte de la que se están muriendo ahora y en día no está dentro de la voluntad de Dios. Ha sido delante de la voluntad del hombre, porque el hombre fue el que hizo el pecado, para que el pecado llegase esta epidemia, esta pandemia, esta peste que está llevándose a todo el mundo, mis hermanos. Busquemos de Jesucristo, que es nuestro uno intercesor, el único que está delante del Padre, interviniendo por nosotros, hablando por nosotros, porque Jesucristo sí conoció, sí nos conoce, Él conoce nuestra naturaleza. Él conoce nuestra naturaleza y es la persona indicada para podernos llevar delante de la presencia de Dios. No hay nadie más. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único en la cual Él nos puede dar la salvación y la vida eterna. Mis hermanos, Dios nos inventó esta peste. Dios no la inventó, fuimos nosotros, pero Dios permitió. Dios sabía lo que iba a suceder, pero Dios permitió. Ahora nos toca a nosotros, como iglesia, como hijos, como pueblo de Dios, pedirle al Señor que tenga misericordia. Porque si esta peste, que dice que va a durar hasta 2 años, por Dios, ¿qué es esto? Tenemos que hacer clamor, mis hermanos, buscar de Dios a todo momento, para que Dios nos dé el perdón, para que Dios, con su mano poderosa, saque esa peste de todo el universo, porque está en todo el globo terrestre. En todo el globo terrestre está esa pandemia, mis hermanos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, he terminado con este seminario, pero quiero que ustedes comprendan lo que Dios quiere decirnos en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Vamos a llevar una oración para glorificar el nombre del Señor, clamándole a Él, porque Él dice, clamad a mí y yo te responderé. Pero antes de ir al clamor, yo primero voy a leer un versículo aquí y luego mi esposa va a leer unas palabras respecto a un clamor. En Efesios dice, la palabra de Dios dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermanos,
Busquen su fuerza en el Señor Jesucristo y en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mandato y autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodean. Por eso, tomemos todos la armadura de Dios que Él nos ha dado, para que podamos resistir en el día malo como en estos tiempos, y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Así que manténgase firme. ¿Firmes en qué? Firmes en la palabra, firmes en los mandamientos y revertidos de la verdad, porque Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y protegidos por la rectitud. Mis hermanos, estemos siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo los de su fe, sobre todo lo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja tu cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que le da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen, clamen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta, sin desanimarse. Oren por todo el mundo, orar los unos por el otro. Oren por todo el mundo, pueblo santo. Oren también por cada uno de nosotros, de los evangelistas, para que Dios nos dé la palabra que debemos decir y para que puedan hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Dios nos ha enviado como embajadores de este mensaje, por la cual estamos presos ahora. Oremos para que hablemos de Él sin temor alguno. Dice la palabra de Dios en la Biblia: Dios habla hoy. Bien, mis hermanos, entonces vamos a entrar con la oración de ruego. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Gloria a Dios, hermano. Vamos a estar haciendo un clamor. Vamos todos juntos a orar al Señor para que el Señor interceda por todo esto que nos está sucediendo. Amén. Que comenzamos el año felices, contentos y no sabíamos lo que nos esperaba. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con todo reverencia vamos a orarle al Padre. Oh Padre Santo, Padre amado, te glorificamos en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que hemos hecho. Te lo rogamos. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Bendito eres, Padre de la gloria. Te pedimos, oh mi Rey, ten misericordia de todos los seres humanos que estamos en esta situación, Señor. Pero te tenemos a ti, oh Padre de la gloria, Señor. Y tú dices en tu palabra, Señor, que te pidamos con acción de gracias, porque sabemos que esto va a pasar, esto quedará en la historia, pero su palabra, ¿verdad? Dice que su palabra no pasará jamás. Aleluya. Esa la tendremos ahí toda la vida, todo el tiempo. Te pedimos, Padre amado, oh Señor, que tu presencia esté acá con nosotros y que seas tú dándole fuerza a los médicos, a las enfermeras, Señor, aquel que limpia, Padre, esos hospitales, Señor, que están contagiados, Señor. Ten misericordia de ellos, mi Rey. Oh Padre, glorifícate en ellos, guardándolos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre de gloria, te pedimos por el presidente de Colombia, Señor. Sé tú dándole sabiduría, Señor. Tú pusiste este hombre ahí, Señor, y tenemos que respetarlo y obedecerle en todas las recomendaciones que Él nos da. En el nombre de Jesús, guárdalo a Él y a toda su familia, al gabinete, Señor, presidencial, a los ministros, Padre, guárdales y dale sabiduría,
que estén juntos, de acuerdo, Padre, en todas las cosas que se han de tomar para seguir enfrentando este flagelo, Señor. Oh, por las personas, oh Padre, por Barranquilla, Señor, por Colombia, nuestro país, Señor, Padre amado. Ten misericordia de ellos y le damos gracias a todos aquel que están trabajando para disipar un poco, Señor, esta pandemia, Señor. Se sabe que es con tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Cuida a los jóvenes, Señor, a los niños, a los ancianos, al mundo entero, Padre. A todas las naciones, Señor, están en tus manos. Oh Padre, cuando ya tú decidas que ya esto se acabe, se acabará. Sabemos que la paz y todo esto viene cuando tú reines aquí, Señor. Pero ahora estamos aquí en esta tierra, Señor, y te rogamos, Padre, te suplicamos, Señor, estés siempre con nosotros, estés presto a nuestro clamor, Padre de la gloria, Señor. Inclina tu oído, Señor, dándote a ti la gloria, la honra, Padre, y todo lo que te mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Oh Señor mío y Dios mío, venimos delante de ti, mi Señor, reconociendo de que te hemos fallado, hemos reconocido que hemos pecado delante de ti, hemos desobedecido tu palabra, hemos sido rebeldes. Te pedimos perdón, mi Señor y mi Dios, por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las generaciones que vienen, mi Señor y mi Dios, por nuestras esposas, por el hombre que trabaja, mi Señor y mi Dios, por aquel que está estudiando, por aquel que está en la universidad, por aquellos que van para el colegio. Oh, mi Señor, te pedimos, mi Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, ten misericordia, mi Señor, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por la sangre derramada para perdón de pecado y por la triunfante resurrección. Oh, Señor mío, te pedimos perdón, mi Señor y mi Dios. Oh, mi Señor y mi Dios, creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas, mi Señor y mi Dios. Oh, bendito Dios y bendito Padre, te pedimos perdón, mi Señor y mi Dios. Oh, Cristo Jesús, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, Cristo Jesús, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vino y el que ha de venir. Tú eres el Dios grande y todopoderoso. Tú eres el Dios grande y todopoderoso. Tú eres el Dios grande y todopoderoso. Oh, mi Señor y mi Dios. Mis hermanos, sabemos que Dios incluye nuestras oraciones como parte de su estrategia para el establecimiento de su reino. Mis hermanos, toda oración ferviente frustra toda actividad y todo plan satánico, más que cualquier otro recurso. Mis hermanos, es necesario mantener nuestra posición y autoridad en Cristo Jesús. Mis hermanos, Padre Celestial, mis hermanos, estemos ahora dentro de la presencia del Padre Celestial, del Hijo Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te pido que guardes mi corazón y mi mente, revelándome cualquier ataque del enemigo. Declaro que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro escudo y tú eres nuestra fortaleza, en el nombre de Cristo Jesús. Repita. Rompo y quito cualquier plan del enemigo que me toca, que me roba la protección de Dios, Jehová. Envíe ángeles poderosos para quitar toda tiniebla y para proteger a mi familia, mis negocios, mis posesiones, mi vida, y yo pueda ser librado de todo pecado oculto. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Conforme a tu palabra, me pongo toda la armadura de Dios. Me fortalezco en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Declaro que estoy firme y convencido y seguro que tendré victoria contra las acechanzas del enemigo. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Determino la palabra de Dios que ninguna arma forjada
ninguna arma cortante prosperará contra nosotros, porque la lucha que tenemos no es contra personas, sino contra espíritus confinados en las tinieblas, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad que habitan en los infiernos, tomando la victoria sobre ellos, los echo fuera en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, para darte la honra y la gloria. Declaro que estoy firme y sujeto a Dios, donde yo resisto todo ataque en este día, destruyendo toda obra de maldad, y victorioso, firme y seguro lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Determino hoy que Jesucristo es mi verdad y me visto con la coraza de la justicia. Cristo me hace justo y me viste con la sangre derramada por mí en la cruz del Calvario. Hoy caminaremos en la verdad, desechando toda mentira y argumento. Somos hombres nuevos, creados según Dios en la justicia, en la santidad, en la verdad, por lo cual desecho toda mentira. No le doy lugar al diablo, lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, para darle la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Me coloco el calzado en mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Jesucristo es mi paz y me lleva en la paz, en el nombre de Cristo Jesús. Proclamo las buenas nuevas con disposición y capacidad para andar en el Espíritu de Dios, protegiendo mis pies de toda maldición de la tierra, todo lugar contaminado. Oh Señor mío, rompiendo toda pandemia, rompiendo todo espíritu de muerte, rompiendo toda coronavirus, todo grillete, toda cadena que el enemigo quiso poner para detenernos en el propósito de Cristo Jesús. Tomo el escudo de la fe para estar protegido de la cabeza a los pies contra toda dardo de fuego, toda arma forjada, todo trabajo de hechicería, vudú, brujería, conjuros, maldiciones de palabras y cualquier otra cosa oculta, quedan sin poder y sin autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Determino que Cristo vive en mí y ya no vivo yo, mas vivo para el Hijo de Dios, amén, quien me amó y se entregó por mí, dándome victoria, poder, herencia y autoridad. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Afirmo la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra, corta y separa el alma del espíritu y la carne, destruyendo toda mala intención, haciéndola 1000 pedazos y destruyendo toda fortaleza de Satanás a nivel mental y físico y espiritual. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Decreto que hoy estamos vestidos con toda la armadura de Dios para triunfar, tener victoria ante toda adversidad, problemas, enfermedad y amenazas. Desarrollo en mí el carácter de Jesucristo y se activan todos los dones dentro de nosotros para caminar como Él anduvo, en el nombre de Cristo Jesús. Satanás, en el nombre de Jesucristo, te digo, tú no tienes derecho sobre nuestras vidas. Tú no tienes poder, ni nos podrá alcanzar hoy ni nunca, porque estamos protegidos. Nosotros pertenecemos a Dios y serviremos solamente a Él. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora le doy gracias al Señor Jesucristo, porque soy libre, bendecido y camino en victoria, alcanzando toda meta y todo propósito que he establecido hoy. Hoy tendremos éxito, porque Jehová es mi bandera, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, porque Jesucristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno es, para darle la honra y la gloria al Señor. Gracias, mi Señor y mi Dios, por oírnos este clamor, Señor, mi Señor. Gracias, que este clamor llegue a todas las bocas de las personas, para que cada una de ellas puedan confesar que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios, que Jesucristo y el Espíritu de Dios que muera en cada una de nosotros nos va a proteger de todo espíritu de muerte. Declaro
en este momento, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, declaro que todo espíritu de muerte, toda pandemia, todo coronavirus, quedan sin poder y sin autoridad, quedan sin poder aquí en las Torres de la Macarena, quedan sin poder en la ciudad de Barranquilla, quedan sin poder en la ciudad de Colombia y quedan sin poder y autoridad en todas las naciones del mundo, mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque sabemos de que tú vas a tomar control de esta situación. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor y mi Dios. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, para glorificar el nombre del Señor, para darle la honra y la gloria al Señor. Esto molestó mucho hoy, no sé por qué. Como que hay que ponerle en un solo puesto. Ahí te ves todo haciendo toda esa Sí, me ven. Ya, cerraste. Sí. Hay un pito. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos, nuestra tierra sana hoy, sánanos. Humillado ante ti, sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti, sánanos, sánanos, sánanos. Somos tus hijos, confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona. Perdona nuestros pecados.
Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Es el clamor de ese pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dilo conmigo, sánanos, sánanos, sánanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos, oh Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tus hijos. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dice una vez más, sánanos, sánanos, sálvanos.